¿Qué tal? Juan Lobato ha decidido morir matando. Lobato está resistiendo a la mafia del sanchismo, la mafia política que apunta a objetivos desde Moncloa y Ferraz para que luego su mafia mediática remate la faena. Una guerrilla mediática de mercenarios del poder por dinero, fama o sectarismo político. Algunos tienen el carné de periodistas, otros ni eso, pero dan lecciones a los demás sobre el periodismo. Se trata, como hacen con periodistas y jueces, de anularlos profesionalmente, pero se trata sobre todo de cancelarlos personalmente, del asesinato civil, de hundirles la vida, en definitiva. El PSOE y la izquierda nunca han reparado en ello, lo hacen con extraños y con propios. La izquierda ha sido siempre casi más cruel con los suyos que con los demás. Algunos, después de 35 años en este oficio, ya lo hemos vivido y nos trae al fresco. Pero Juan Lobato lo está viviendo ahora por primera vez y en primera persona. La visita de Juan Lobato a la notaría demuestra claramente que Lobato no se fiaba de la mafia corrupta instalada en Moncloa. Pilar Sánchez Acera, o sea Óscar López, o sea Pedro Sánchez, le ofreció el 14 de marzo a las 8 de la mañana la documentación privada y los datos de Hacienda del novio de Ayuso, filtrados, como apunta la UCO, por la propia Fiscalía para atacar a una rival política. Le indicó Pilar Sánchez Acera que se los restregara en la cara a Ayuso en la sesión de control que empezaba 2 horas después, aquel 14 de marzo. Lobato, que es técnico de Hacienda, vio claro que disponer de aquellos papeles era un delito. Preguntó a Sánchez Acera cuál era el origen y él se negó a mostrarlos. ¿Por qué? Es decir, el origen que le debió de contar Sánchez Acera en aquel momento no le convenció a Juan Lobato, o no lo vio claro Juan Lobato. Juan Lobato se negó, en definitiva, a usarlos públicamente en la Asamblea. Pilar Sánchez Acera entonces le ofreció una alternativa. Se los iba a pasar a Angélica Rubio de elplural.com para que, una vez publicados en prensa, él pudiera mostrarlos en el pleno de la Asamblea, alegando que estaban ya publicados por la prensa. Eran las 8 de la mañana del 14 de marzo y efectivamente, tras la negativa de Lobato, el Plural publica los documentos en exclusiva rimbombante a las 9:06, una hora antes de que empezara la sesión de control en el Parlamento madrileño. A las 10:15, Juan Lobato muestra el documento en la sesión de control a la presidenta Ayuso en la Asamblea y se lo tira prácticamente a la cara. Lo ocurrido, si se fijan, es un báster práctico de sanchismo mafioso. Moncloa se entera de los problemas fiscales del novio de Ayuso y pide al fiscal general Álvaro García Ortiz, que va a terminar empurado por más que se resista a dimitir, que le pase la documentación privada de un ciudadano como es Alberto González Amador para atacar a una rival política, Ayuso. La maquinaria interna de la Fiscalía se pone en marcha de arriba a abajo y el fiscal general le pide al fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, que consiga la documentación como sea. Llaman al fiscal del caso y le advierten lo que tiene entre manos: el novio de Ayuso, nada más y nada menos. El fiscal de delitos económicos responde que a él le da exactamente igual quién sea ese señor y que para él es un ciudadano más. Se niega a entregar la documentación, pero le fuerzan porque la Fiscalía es como el ejército y tienen que obedecer. El fiscal general del Estado consigue la documentación fiscal del novio de Ayuso y todo apunta, los papeles acaban ¿dónde? En la Moncloa. Moncloa intenta obligar a Juan Lobato para que se los eche a la cara a Ayuso en la Asamblea y él se niega. La escena es una trampa además, para el propio Lobato. Le hubiera metido en un lío Moncloa, en un lío legal de haber sido el primero en mostrar esos documentos privados de un ciudadano que nunca debieron salir del despacho del fiscal. Como Lobato se niega a usarlos, Pilar Sánchez Acera, o sea Sánchez, tira de una periodista del régimen, Angélica Rubio, para que se preste al juego y le facilite las cosas a Lobato. Angélica Rubio es de esas tipo Inchaurrondo que reparte carnés de prensa por donde va. Es una de las mercenarias / periodistas de Sánchez. Angélica Rubio es, por ejemplo, la que publicó el 1 de julio en El Plural uno de los bulos más gordos que ha fabricado Moncloa en los últimos tiempos. Aquello de que el juez Peinado tenía 14 inmuebles registrados con 2 DNIs diferentes. Toma ya, ni el rey. Era tan burdo que les dio igual, lo publicaron para denostar al juez. Angélica Rubio ha sido enchufada por Sánchez como consejera de Radio Televisión Española y cobrará más de 100.000 euros anuales para convertir la tele pública de España en una tele venezolana. Bueno, ¿qué ha pasado en estos meses con Lobato para terminar así con Sánchez? Pues que Lobato se ha ido cayendo del guindo
y que, nunca mejor dicho, le ha ido viendo estos meses las orejas al lobo. Juan Lobato ha visto que Moncloa iba a por él, promocionando primero al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, y este mes al ministro Óscar López, para que le sustituyeran al frente del PSOE madrileño en las primarias que tienen en diciembre y después en el Congreso Regional de enero. Lobato, me consta, era consciente de las maniobras de Moncloa contra él. Y Lobato sabía que Pilar Sánchez Acera tenía un papel preeminente en la operación para derrocarlo. ¿Por qué Lobato va a principios de este mes de noviembre a una notaría a elevar a públicos los mensajes privados de aquel 14 de marzo con Pilar Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López, mano derecha a su vez de Sánchez? ¿Por qué 8 meses después? Pues porque el 30 de octubre, días antes, la Guardia Civil había entrado y registrado durante 8 horas el despacho del fiscal general del Estado. La UCO se llevó el ordenador, los dispositivos electrónicos y el teléfono de Álvaro García Ortiz. Ese teléfono, sépanlo, es pura dinamita contra Moncloa, una bomba de relojería, y no solo por el caso del novio de Ayuso. Y ahí lo tienen, la UCO, en su poder, ahí lo dejo. El caso es que Lobato se da cuenta, al ver el registro del despacho del fiscal general, del marrón que se le puede venir encima, y acude al notario para que quede clara la conversación de aquel 14 de marzo en la que Moncloa le ofrece los documentos privados del novio de Ayuso. Pregunta: ¿Pilar Sánchez Acera le dijo a Lobato que los documentos se los había pasado el fiscal? ¿O le dijo que el origen era lícito porque venían de la prensa? Lobato asegura que esto segundo, que le dijeron que el origen era lícito. Por eso de pronto cae en la cuenta. Moncloa sabía que el origen de los documentos del novio de Ayuso era ilícito absolutamente e intentó además aquel 14 de marzo que Lobato los difundiera. Si lo hubiera hecho, tal cual se lo propuso Pilar Sánchez Acera, Lobato hoy estaría imputado por el caso. Lobato tuvo, por tanto, un punto de lucidez aquel día, y está claro que no se fiaba de Pilar Sánchez Acera. Hoy, visto como el PSOE se ha lanzado en masa de huello contra él, por orden de Sánchez, Lobato ha dicho algo muy lógico. No entiendo por qué el revuelo en mi partido por ir al notario. Si lo que me dijo Pilar Sánchez Acera aquel día sobre el origen de los documentos es cierto, ¿cuál es el problema para acreditar que el origen de los documentos era lícito y que venían, como le dijo Pilar, de la prensa? Juan Lobato sabe o intuye que el origen de los documentos del novio de Ayuso es ilícito y que van a terminar empurados todos los que han participado en su obtención y difusión. Lobato se ha revuelto contra su partido diciendo hoy: se intenta que parezca que el malo es quien decidió no hacer las cosas mal. Más claro agua, Pilar Sánchez Acera y Óscar López pueden ir buscando abogado. Ayuso se los va a llevar pa'lante, como dice ella, y veremos si también a Sánchez por este asunto. Lobato no es tonto, ha tardado 8 meses en hacer esto. ¿Por qué? Porque Lobato ha pasado además en este tiempo, digamos que de lobezno a lobo, visto el nivel mafioso de su partido contra él. Pero Lobato no está exento de culpa. ¿Por qué no fue a la Guardia Civil o a la Fiscalía Anticorrupción en vez de ir a un notario? Lobato ha seguido además en todo este tiempo usando este asunto contra Ayuso, es decir, aprovechándose de una filtración que él sospechaba, cuanto menos, que era interesada, ilegal y antidemocrática. Lobato ha participado de la escoria estratégica y obsesiva de Sánchez contra Ayuso y ahora bebe del juego sucio y la propia medicina del sanchismo que él, Juan Lobato, como Paje y otros, hasta ahora no se han atrevido a combatir en el PSOE abiertamente. Han callado cobardemente estos años contra una forma miserable de dividir a la sociedad y de hacer política. Todo lo ocurrido con el novio de Ayuso y ahora con Lobato no es solo, como decía, un máster práctico en sanchismo. La escena de Lobato yendo al notario demuestra que en el PSOE nadie se fía de nadie, que desconfían todos de todos, visto el nivel mafioso que opera en el partido y en el gobierno. Lobato, no se lo pierdan, ha llegado a decir en estas horas que él fue al notario por si le robaban el móvil. Supongo que Lobato vio los 2 tiros en el coche de Aldama y teniendo hijos pequeños debió de pensar: me voy a cubrir por si acaso, me voy al notario. Esta es la organización criminal que está instalada y opera desde el gobierno de España. Juan Lobato sabe que está muerto políticamente. Es casi imposible que esa jaula de grillos que toda la vida ha sido el PSOE de Madrid vaya a defenderle. Aquí el que reparte cargos y pasta es Sánchez. Juan Lobato no tiene que mirar más que a la derecha de su escaño, no muy lejos, en la Asamblea de Madrid, señor Lobato, para saber quién le traicionará en breve, quién será una
de sus Judas, y no será el único o la única, serán todos en traicionarlo. Sánchez ha ordenado que Lobato no llegue al Congreso Federal del PSOE que empieza el viernes. Ese congreso va a ser una reunión masiva de imputados y corruptos defendiendo su carguillo para mayor gloria, con paroxismo norcoreano de aplausos de Pedro y sobre todo de Begoña, que es la que manda. Como Cristina Fernández de Kirchner resultó ser la jefa y no su marido Néstor, que era medio lelo. Sánchez no quiere que Lobato aparezca el viernes en el Congreso del PSOE. No lo tendrá fácil. La etapa de comprar a Lobato con una embajada a cambio de quitarse de en medio a Lobato en el PSOE de Madrid y sobre todo de su silencio ya ha pasado. Lobato ha decidido morir matando y con todo he de decir que le honra. Me consta, como me pasaba, les decía con la Riada de Valencia, con Carlos Mazón, que Juan Lobato es un buen tipo y que es un tipo honrado y que, aunque no se ha revuelto, Lobato no ha participado de las mafias del sanchismo. Su esquela se escribió hace poco cuando Felipe González le señaló públicamente como una opción joven y fresca para renovar al PSOE y sacarlo de las fauces de Sánchez. Lobato es, en mayor medida de Felipe y sobre todo de Javier Solana, hijo político de ellos. Juan Lobato se ha mostrado, ha dicho hoy, orgulloso de la historia del PSOE, pero se equivoca. Su partido ha sido siempre una organización corrupta y criminal. El acoso y derribo del disidente interno y del rival han sido el santo y seña histórico del PSOE. También el tiro en la nuca, la tortura, las sacas, las checas y las fosas en la cuneta. Es la historia del PSOE, la real, porque el PSOE debería desaparecer por el bien de la democracia española. No cabe ni siquiera ya la refundación que hizo el PP. Solo cabe su desaparición si España quiere ser un país limpio. Y aquí, si me permiten, es donde entra Feijóo, que ayer estuvo en el Congreso Confederal de la UGT. Hoy ha ido Sánchez a que le dieran cariño. A Sánchez, ya saben, solo le dan cariño en la India y en los congresos de los sindicatos. Les sitúo en lo de Feijóo. Llega Feijóo al Congreso de UGT, sonrisas y abrazos, con Pepe Álvarez, se hacen fotos y suena la internacional, sí, la internacional, la de los 150 millones de asesinados en el mundo. Feijóo, ya han visto, parece estar a gusto, incluso le dan la palabra y lo suben al atril. Feijóo hace algunas bromas y halaga a Pepe Álvarez. Feijóo aún no sabe lo que le espera. Me han referido que soy el primer presidente del Partido Popular que tiene la palabra en un congreso de la UGT. Llevan ustedes 44 congresos. La mayoría de ustedes no me votaron, no pude ser presidente del gobierno y en consecuencia he conocido a Pepe Álvarez. He conocido a Pepe Álvarez, no he podido firmar con él nada, pero sí hemos tenido charlas muy interesantes, muy edificantes, al menos para mí. Y a continuación sale a escena Yolanda Díaz. Y entre las risoltadas y aplausos de Pepe Álvarez, Unai Sordo y los asistentes, Yolanda Díaz pone a caldo al PP para regocijo del Plural o el diario.es, la prensa del régimen, que vende así la escena. Vean, observen a Feijóo, mientras Yolanda lo machaca, citando incluso a Alberto Casero, y el público se ríe. No da igual quién gobierna, no da igual quién gobierna. Es importante que defendamos lo que tenemos. ¿Os imagináis la política laboral de un gobierno del Partido Popular y Vox? ¿Os imagináis la política de igualdad de un Partido Popular y Vox? ¿Os imagináis la política climática del Partido Popular y Vox? Os digo más. ¿Os imagináis qué pasaría si no hubiésemos aprobado la reforma laboral gracias al voto equivocado del señor Casero? Esto es historia de España. Proyectemos, como dice Unai, un futuro deseable. Pensemos en eso. Y yo me pregunto, querido Alberto Núñez Feijóo, ¿sois el partido de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral?
¿Os imagináis qué pasaría si no hubiésemos aprobado la reforma laboral gracias al voto equivocado del señor Casero? Proyectemos un futuro deseable. Y yo me pregunto, querido Alberto Núñez Feijóo, ¿vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral? Querido Alberto Núñez Feijóo, Rajoy soñaba con una España de 20 millones de ocupados. Pues gracias a la reforma laboral y a las reformas también del diálogo social, hoy España cuenta con 21,8 millones de personas ocupadas en nuestro país. Pues eso. ¿Qué pintaba Feijóo ahí con esa gente que le odia y le desprecia y que si llega a la Moncloa le montará una huelga general a los 100 días como a Rajoy, después de que Zapatero dejara a España en bancarrota y 5.267.000 parados con su connivencia, con la connivencia de estos sindicatos? ¿Qué buscaba Feijóo? ¿La aprobación acomplejada de esa gente? Miren, UGT y Comisiones Obreras, eso que se llaman los sindicatos de clase en pleno siglo XXI, que hay que ser rancio y casposo, han sido y son cómplices en fondo y forma de los métodos mafiosos de la izquierda española y en particular del PSOE, que estos días sufre Juan Lobato. UGT y Comisiones Obreras han estado en todos los ajos de la corrupción socialista y han robado mucho dinero público a los españoles durante décadas. UGT y Comisiones, a diferencia de otros sindicatos europeos modernos, son macroestructuras para mantener con dinero público a miles de vagos que no pegan ni clavo en sus empresas. Los conocemos, no todos, por supuesto. Mientras los demás trabajábamos, ellos tardeaban entre bares, quintos de cerveza y el local sindical. UGT y Comisiones viven de todos nosotros, de nuestros impuestos. No han podido acreditar nunca, ni jamás lo podrán hacer, parece ser, que vivan, como dicen, de las cuotas de sus afiliados. Ni lo han acreditado ni se lo creen. Viven de la pasta que les damos en subvenciones públicas que salen de nuestro trabajo y que usan, según quien gobierne, para garantizar al Sánchez de turno eso que llaman la paz social. España necesita sindicatos, por supuesto, los trabajadores los necesitan y hoy más que nunca. El sindicalismo es vital y más con los retos novísimos de este siglo XXI, pero no esta panda casposa de UGT y Comisiones anclada en el siglo XIX y en sus privilegios de casta sindical a la que ya no cree nadie porque se les ha visto el plumero de lo que son, lacayos del poder cuando gobierna, por supuesto, el PSOE. Al 1 de mayo ya no van ni ellos mismos. A esas manifas van menos gente que a una partida de canicas. Los sindicatos han perdido todo el crédito, pero siguen recibiendo toda la pasta. Siempre chulitos y combativos con el PP, por supuesto, y siempre sumisos y cobardes con el PSOE. UGT y Comisiones Obreras han sido por décadas la fiel infantería en primera línea de la mafia socialista en Moncloa, en los ayuntamientos y en las autonomías, esa que ahora está sufriendo Juan Lobato, sobre todo en aquella Andalucía de los seres, las mariscadas, las gambas, las putas y la cocaína, con el dinero ¿de quién? De los parados, niñatos malcriados ante los que siempre se ha cedido por miedo al chantaje que han practicado sin que nadie los combata. Por eso la pregunta es, ¿qué pintaba Feijóo en el Congreso de la UGT? ¿A quién quería o quiere convencer? ¿Qué buscaba Feijóo? ¿La aprobación acomplejada de esa gente? Yo he preguntado en estas horas a los fontaneros de Moncloa, a los fontaneros, perdón, de Génova, y ellos dicen que siguen creciendo, que el PP sigue creciendo por la izquierda en votos a costa del PSOE y la corrupción del sanchismo. Y entonces me he acordado de esto de Feijóo, de cuando presidía la Xunta. El PP para Feijóo tenía claro entonces, y no sabemos si ahora, ha de ser esto. La socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados, y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular. Y esa es mi tesis. Y es una tesis conocida, porque es la que yo intento aplicar en Galicia. ¿Sigue pensando Feijóo lo mismo? ¿Sigue pensando Feijóo poco menos que el PP debe heredar al PSOE? ¿Están de acuerdo sus miles de cuadros, militantes y votantes de buena fe con esta idea del partido? ¿De verdad? Porque si es así, si Feijóo piensa que el PP debe heredar al PSOE, debe aclararlo antes de las próximas elecciones, si es que Sánchez no se lo come antes, porque los españoles tienen derecho a saber qué van a votar. Estamos hartos de engaños, hartos de promesas incumplidas, hartos de regeneraciones que nunca llegan, la primera, la de Aznar, hartos de cesiones ideológicas a la izquierda permitidas en las escuelas también del PP, hartos de mentiras con la historia, hartos de pactitos de Estado para taparse unos a otros.
de pactos que, por cierto, luego el PSOE nunca cumple, para terminar machacando y sacando del poder al PP como idiotas, hartos de un PP atontado que parece no atender a la realidad, hartos de un PP que parece no querer aprender, al menos el de Génova 13. Feijóo debe aclarar esto, porque la España que dejará Sánchez será un solar putrefacto de corrupción, de basura moral, de división, de wokismo y de odio. Frente al sanchismo y a esta izquierda que sufre ahora el propio Lobato, motosierras que agiten la conciencia dormida y resignada de una sociedad cada vez más enferma. Pero Feijóo no da miedo, y eso es un problema. Al sanchismo de los 2 tiros en la ventanilla del coche de Aldama, Feijóo no le da miedo. Sánchez ya le ha cogido la medida como a Casado, o sea que o hay elecciones pronto, o el señor Feijóo lo tendrá difícil. ¿Qué pintaba Feijóo en el Congreso de la UGT? Le quedó el resquicio a Feijóo de levantarse e irse cuando empezaron a burlarse de él. Pero ni eso. La moderación ante todo, por supuesto. Feijóo será presidente seguramente porque el fango de la corrupción enterrará a Sánchez. Como Rajoy fue presidente sin hacer nada, sentado esperando a ver pasar el cadáver de Zapatero y fumándose un puro, porque a Zapatero simplemente le estalló la economía. Pero Sánchez no es Zapatero, es mucho peor. Y la España que dejará va a ser mucho peor que aquella, señor Feijóo. España necesita un cambio real, de arriba a abajo, y no un mero recambio de cromos, de nombres y de cargos, para que todo siga igual o casi igual. Hoy en La Antorcha con Gisela Turacini, Kake Minuesa, ¿cómo estáis los dos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la historia de Juan Lobato ya la acabamos de recordar. Ahora quiero que escuchéis cómo ha explicado hoy Juan Lobato. Se ha lanzado contra él. No quieren que ni aparezca el próximo viernes que en la... Muy nervioso, yo te digo, yo lo he visto muy nervioso. Lo has visto nervioso porque está comprobando lo que es el PSOE, su propio partido, aunque él lo defiende, lo que es en sí mismo su propio partido, ¿no? Y va a tener narices que en su propio partido, sobre el caso del novio de Ayuso, la primera división que pierden, la primera dimisión que piden, perdón, es la de Lobato, que es el único que ha denunciado, oiga, a lo mejor resulta que esto efectivamente lo filtró la Fiscalía y hay que empurar al fiscal general o a Óscar López o a Pilar Sánchez de Acera. Vamos a escuchar lo que ha dicho Lobato hoy y ahora me decís qué os parece. Estoy preocupado con, digamos, la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés, al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, desde luego, no lo contemplo. No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave. Y ya sabéis que tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE, como exigimos a otros partidos. Por lo tanto, no lo puedo contemplar, no contemplo que eso fuera falso, porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid. Al final es siempre la misma historia. Se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal. Y ahora también quería hablar para quien desde la derecha, quien desde el Partido Popular ataca de una forma furibunda al PSOE constantemente. Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular de Madrid, el Partido Popular de España, que nos ataca constantemente, yo les quiero hoy también contestar. El PSOE no es una secta, ni es una agencia de colocación de amigos a los que proteger, como nos dicen desde la derecha, para nada. El PSOE es un partido democrático, es un partido con 145 años de historia, de honestidad, de sacrificio, de integridad. Un partido de militantes y de referentes políticos ejemplares. Y lo va a seguir siendo.
lo tengo claro. Muchas gracias. Wow. Es brutal lo que dice. ¿De dónde dices que fue alcalde? De Soto del Real. Ah, vale. Porque Está en la cárcel. alguien va a volver a Soto del Real. Pero es seguro. que deja, claro, él dice, vamos a ver, si el origen era lícito, pues no pasa nada. ¿Qué problema tienen con que vaya al notario? Está claro que Lobato no Está se todo el fía. rato deslizando Es que no se los fía. pasos mafiosos Exacto. de una organización mafiosa. De Moncloa, en y definitiva. Lo que que él viene- se ve que no llega el viernes. Él dice, yo no llego al Congreso del viernes Claro. y ya de perdidos al río. Pero- yo hablo del PSOE que tiene 145 Claro. años y yo no soy Sánchez. Yo no soy esta jugada que si hubiera sido así, o sea, te está diciendo la jugada que le han hecho, que si hubiera sido así, pero relata los pasos él poco a poco. Y Dice, claro, viene a decir qué problema hay. Si lo que a mí me dice Pilar Sánchez Acera es que el origen es lícito, Sí. ¿qué problema tienen? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué pasa? Ahora, si no fuera cierto lo que me dijo, Es como- es que tienen un problema. Es que Pilar Sánchez Acera y Óscar López serán los siguientes que irán pa'lante, que diría por este tema, Miguel aparte del Ángel fiscal Rodríguez, general, ¿no? que es lo que Lo de- diría Ayuso, ¿no? Lo de pa'lante, ¿no? Pa'lante. Quiero decir, los deja a los pies de los caballos, Gisela. Creo que la dialéctica ha sido impecable, creo que evidentemente está estudiada ante la situación actual del PSOE. Hemos visto como pesos pesados del Partido Socialista Español actual, que no es, señor Lobato, como usted bien dice, el Partido Socialista de toda la vida, pues han levantado la voz contra él, dejando en evidencia que bueno, que la unidad del PSOE en estos momentos está un poco quebrantada. Lógicamente, es que hay un Partido Socialista Español y hay un sanchismo, lo cual no es lo mismo, ¿no? Yo, francamente, poco tengo que decir a las palabras que Lobato ha comentado, porque francamente me parecen coherentes. Recordemos que el PSOE ha elegido, o ha sido elegido, mejor dicho, por 1/3 de la población española aproximadamente. Recordemos que Sánchez ha sido investido con mentiras, más o menos por cómo se mueven ahora, incumpliendo también su programa electoral. Hay mucha gente internamente en el partido que está en desacuerdo, creo que Lobato podría ser uno de ellos. Tras un año de legislatura y casi 7 de gobierno, su imagen está por los suelos, con la sombra de la corrupción totalmente encima de él. Y una vez más se demuestra que hay gente que sí quiere hacer las cosas bien y las ha hecho bien seguramente. A todo ello le sumamos el fango en su partido ahora mismo. La única pregunta que me hago es ¿qué autoridad tiene para gobernar, señor Sánchez, cuando el único argumento que vemos últimamente es corrupción, fraude, ultraderecha, bulos y dentro de su partido mucha gente que le gustaría hacer las cosas bien y usted no se lo permite? Yo no me lo he terminado de creer en algunas cosas. Ahí Aquí, le vemos Lobato. con piel de cordero, al mismo que le veíamos en la asamblea contra Ayuso decir, miente, con ese papel. ¡Miente usted! Bueno, pero estaba Ahí haciendo estaba el empoderado, ese no es el mismo que he visto yo No, ahora. porque sabemos que se lo quieren cargar. Claro, y dime tú, ¿en qué partido político, en qué asociación mafiosa y criminal tú me envías un WhatsApp y yo voy al notario? No se fían. Entre Porque no me ellos. fío, no se fían. Bueno. O sea, es una locura, ¿eh? Es una locura. Sí, sí. Es una locura. Es una locura. Y dice mucho de la democracia que estamos viviendo actualmente en España. O la falta de ella, ¿no? A ver, el contexto de la historia de Lobato. Lobato es es técnico de Hacienda, por tanto sabe perfectamente que eso, si estaba filtrado desde Hacienda, tenía un origen, como dice él, ilícito, eso era Totalmente. ilegal. Y además dice, cuidado porque si eso era así y no me lo estaban diciendo, me estaban empurando a mí. O sea, el tío es que no se fía Depurando claramente. responsabilidades, No se fía Lobato. claramente de que el primero que enseñara aquellos papeles fuera él y terminara hoy empurado. Pero es Si que me lo permiten hubieran- ustedes lo la hubieran expresión. hecho, lo hubieran Es que lo hubieran empurado. hecho, es que iban a por eso. Porque Iban a por eso. el entorno, para que ustedes lo sepan, vosotros lo conocéis, pero para que Sí. ustedes lo sepan, el entorno político de esto es que todos esos, Pilar Sánchez Acera, Óscar López, el propio Sánchez en primer lugar, que es quien manda, que le empuja a enseñar esos papeles, es el que quiere echarlo desde hace mucho tiempo de la Secretaría General del Partido Socialista, porque Lobato es un hombre, digamos, del PSOE, de Felipe toda la González, vida. es un hombre formado políticamente tanto por Javier Solana como por Felipe González, y atención, hace muy poquito el propio Felipe González, visto que Paje a lo mejor pues no está para estas batallas, apuntó la posibilidad de que una renovación, de una vuelta del PSOE al PSOE más tradicional, fuera Juan Lobato, y esto debió de ser definitivo para No nos el de la gusta. Moncloa. Yo lo que veo es que al final... No entro en el fondo del asunto, entro en que debió de ser definitivo para Sánchez, para Sin decir, duda, sin este duda. fuera. Sin Claro, duda. pero Es peligroso. ellos cuando hablan del fondo del asunto, de quiénes son los buenos, yo quise Sí. denunciar, al final les pasa lo mismo que hacemos las que le cosas pasó bien. a Pablo Casado
con aquí mi Canallos. prima. Sí. Les puede el ansia de este es el hermano, ya te hemos pillado, vamos a ir a por ti. Sin duda. Este es el novio, ya te hemos pillado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el César, como la mujer del César debe serlo y aparentarlo, y en España la democracia, las formas, los tiempos, la justicia lleva sus pasos. Entonces, si te saltas la ley, al final, el que está siendo empurado Sí. es el propio Lobato que dice, es que al final los buenos, los Pero es que malos, parece- no, espérate, la ley. Sí. Cumple la ley, Hostia. no te anticipes, que no filtren un documento de forma ilegal. Claro. Y luego hablamos de las cosas éticas, morales y penales. Pero en principio... Vamos a contextualizar. Éticas, morales, los vamos a dejar a un ladito, lo ponemos en una capsulita, señores del PSOE, y vamos a las legales. Que sea el novio de Ayuso, que sea el novio de Pepita de los Palotes, o que sea el novio o la mujer de Sánchez, son ciudadanos de a pie. Esa información jamás debió ser filtrada. Y si se filtró fue por un interés político, por ser la oposición política. Bien, ustedes saben que esto no es legal. Claro, Por y ahí ende, es- se quieren cargar a la figurita que hizo que no lo fuera. Por lo tanto, yo creo, señor Lobato, que hizo muy bien en desconfiar de su partido. Claro, fijaos, aquí yo decía antes, al saludarles, pues que esto expresa perfectamente lo que ha sido el modus operandi mafioso del PSOE, de toda la vida, señor Lobato, lo siento, y del sanchismo en particular. Pero, claro, tenemos, primero, descubrimos que el novio de Ayuso tiene unos problemas, de un rival político, tiene unos problemas con la Hacienda. A continuación, avisamos a nuestro fiscal general para que ordene a sus inferiores Es que, claro. que le pasen la documentación para echársela en cara políticamente a Ayuso. El propio fiscal, cuando le llama a la fiscal jefe, le dice, a mí me da igual quién sea González Amador, para mí es un ciudadano. Y le dice, lo siento, pero a tus órdenes y me tienes que pasar los papeles. Se los pasan a la fiscalía y de la fiscalía van a Moncloa. Y de Moncloa se lo pasan a este señor para que se los encare en la Asamblea de Madrid a la rival política. Y como este se niega, porque dice, el origen puede ser ilícito, dice, pues no te preocupes que llamamos a quién, a Angélica Rubio, del Plural, que antes de las 10 de la mañana, que empezaba entonces la sesión de control en la Asamblea, va a publicar esto y así tú ya puedes sacar un papel de un medio de comunicación te y no demuestra- directamente. Y a las 9:06, efectivamente, Angélica Rubio Yo me pregunto, por publica eso y ignorancia. él lo muestra. Yo me pregunto por ignorancia, porque yo soy ingeniera financiera, pero de este tema de periodismo no sé. ¿Es legal que se mande este documento a un periódico sin saber de dónde viene y se pueda publicar? Bueno, vamos a ver. Las Pregunto, fuentes, las claro. fuentes. Esto de las fuentes- Estoy preguntando en directo, señores, puede Vamos pasar ver, a mis compañeros. lo normal es que cuando tú recibes un documento, Lo compruebes. lo compruebes. Porque creo que hay mucha gente en casa te que se lo fíes, preguntará. Que no te fíes. El asunto de Angélica Rubio es que se lo mandan Se Moncloa. va a Moncloa, Y es que claro. Angélica Rubio, ustedes Claro. saben que hoy mismo ha sido ya finalmente confirmada por el Congreso como nueva consejera Vale, o ok, comisaria enough. de Radio Televisión Española a razón de 100 y Entonces pico ya lo mil horas. sabía. Claro, Fue el favor. Es el modus operandi aquí del la historia sanchismo, que, esta que el historia. modus operandi del sanchismo, aquí estamos incluyendo a Moncloa. Es como Bueno, para todo. la exclusiva de OK Diario. O sea, la propia Begoña Gómez incluye como pruebas... Sí. metiendo Ahora la lo pata. veremos, sí. Ah, sí, con la ¿Sabes? O sea, sí. utilizan el Estado y nos han acostumbrado a explicarnos que esta corrupción forma parte sistémica de la democracia. Pues no, precisamente porque este gobierno llegó a denunciar la corrupción de Mariano Rajoy, de la que ya no nos acordamos, y esto está infecto por todos lados. Fijaos que el nivel norcoreano al que ha llegado, que esto le encanta a Gisela, al que ha llegado el Es que PSOE, genial, es porque la me ocurrencia de consta, Vicente. y digo, y a Lobato le consta, que a mí me consta, que algunos de los que están saliendo estos días, de los que intentaban liarle con el WhatsApp le reprochan al señor Lobato, no os imagináis el qué, que el día que fue Begoña Gómez a la Asamblea a declarar en la comisión sobre el asunto, no fuera suficientemente entusiasta en el apoyo a la jefa. No aplaudiera ¿Por lo qué? suficiente. Bueno, porque él, así como... Grupi, no fue muy grupi. Si os fijáis en aquellas imágenes, Fíjate. y ustedes se fijan, la que asume la defensa por parte de Más Madrid no es la portavoz de Más Madrid en la comisión, sino la portavoz Bergerot de Más Madrid en la Asamblea, que se pasan toda la sesión de la comisión intentando boicotearla para que eso sea ruido y tal. Pero por parte del Grupo Socialista no está Lobato. Lobato se sienta en segunda fila y deja a su portavoz adjunta. Y entonces, y a Lobato le consta, que a mí me consta, que le reprocharon
poco entusiasmo Este en la defensa de la sistema- jefa. Esto sistema social esto ya no es comunista disidente, es hay que aplaudir como María José, ¿no? Igual te digo, sí. la cara de Begoña no estaba para ser muy groupie. Pero esto ya es norcoreano, ¿no? Ya es medir el nivel de entusiasmo, ¿no? Sí, Kake? pero fíjate que hemos hablado ahora mismo, claro, pues el sistema social comunista que tienes que aplaudir como María José Montero y por Soleares, ¿no? Pero es que estamos hablando de la Moncloa, envía un mail, estamos hablando del fiscal general, estamos hablando del ejecutivo, del judicial. Entonces, bueno, todo esto para que hablemos, si quieres, de Pablo Motos y de Broncano, pero que no hablemos de Aldama Cortina de humo. y de esto que afecta. Muy bueno de nuevo Pablo al Motos, PSOE. por cierto, el otro día aclarando exactamente qué pasó con ese programa. A mí me gusta mucho El Hormiguero, pero bueno, estoy muy enfadada con esta cortinaza de humo que han metido. Vicente, cortina de humo, ¿cuántas veces se te caen aquí los invitados? Total. O sea, señores, que no. Totalmente, O sea, pero es ¿a verdad. quién le importa, por Dios? Claro, No. fíjate, y además que se la lanzan esa misma noche, la noche de la declaración de Aldama. Es la noche de la Claro. declaración Sí, de Aldama, sí, que sí. estamos toda España pendiente de lo de Aldama. Y se convierte tal en la y cual, se noticia. convierte el megatema, que esa misma noche ya en el canal 24 Horas es súper tratado por Fortes, y a la mañana siguiente por Inchaurrondo y los telediarios ocupa como si eso hubiera sido la declaración. Cuando es la Aldama Tercera Guerra Mundial. el que ha dicho, tengo Sí. pruebas. Sánchez, ¿quieres pruebas? Tengo pruebas. Pídelas, pídelas. Oye, y con esto resulta que, claro, el PSOE se han lanzado ¿contra quién? ¿Contra Sánchez Acera, por si era ilegal o ilícito contra el fiscal general? O no, se han lanzado rápidamente contra Lobato. No quieren ni que llegue el próximo viernes. El viernes que viene es el Congreso Federal del Partido Socialista. No, por eso les yo creo que interesa. ahí tragaba saliva. Yo creo que él sabe lo que se está jugando y él ha dicho, pues ya de perdidos Pero al yo río. creo que ve que el barco se está hundiendo en cierta manera a nivel Bueno, es que puede legal. ser. Y Dicen que la Dana y esto está siendo el principio del fin del Sí, sanchismo, pero estoy que de no acuerdo. llega, maldita sea. Porque claro, luego hablábamos de aplaudir regímenes norcoreanos, te lo he oído en el saludo, Vicente, pero es que lo de ir a aplaudir a UGT también me parece a mí surrealista, pero perdón, no quiero anticiparme. Ahora hablaremos de eso. ahora Esto es verdad que recuerda mucho a la legislatura. En el 93 se suponía que Aznar iba a acabar con el felipismo, que era pura corrupción, lo comentábamos el otro día. Totalmente. Corrupción galopante y terrorismo de Estado, pero además torrente, porque pusieron los GAL en manos de un comisario que se gastaba, con perdón, en putas y bingos, el dinero del fondo reservado, iba dejando huellas por todos lados, pero bueno, nada que ver con los servicios alemanes y la Bader-Meinhof, en fin, estas cosas. Pero eso es otra historia, pero recuerda un poco a esa legislatura previa hasta que al final cayó Felipe, donde ya salía todo. Ahora, este va a aguantar todo lo que pueda, ¿no? Sí, de aquella- Porque Felipe en un momento dado pudo seguir y decidió no seguir. Pero de aquella era Filesa, Malesa, Time Sport, los GAL. Ese era un PSOE, pero que además venía de muchas mayorías absolutas. Aquí tenemos a un tipo que no ha ganado las elecciones, aunque nos quiere Sí. contar que lo ha hecho. Se sube a la tribuna de la convención de UGT y dice que ha ganado las elecciones cuando no ha ganado ninguna elección y que tiene muchos contrapesos. Lo que ocurre es que, vamos, que sí que es verdad que no podemos tener a Capriles en la oposición. No nos puede pasar lo de Venezuela, Claro. porque sigue habiendo chavismo en Venezuela y Capriles sigue en la política. Quiero decirte que hay que ser, como dirían en tu tierra... A ver qué pues- sentás, a ver qué decís, ¿eh? No, como Milei, ¿no? No hay que darle agua al enemigo. Claro, el próximo... Totalmente. Y el un pro- poquito a los zurdos, el a los próximo- malos, a los malos. El próximo viernes empieza el Congreso y ese Congreso va a ser un Congreso de imputados y presuntos corruptos, con Aldama sin saber si al que van a nombrar de secretario de organización, de secretario de no sé qué, tiene también cosas y lo van a tener que echar al cabo de 2 días. Claro, es un Congreso de la marinera, el del próximo viernes. Pero el nivel de esta corrupción del PSOE, del Marlaska, que cuando hablan en los audios, de me cago en la puta, tú ves cuando profundizan Koldo, Aldama, Ábalos, que oye, que muy bien, que me parece muy bien que uno haya sido profesor de gimnasia de mi época, que no, ahora se dice educación física, pero es que no podemos tener dirigiéndonos a esta gente España, ¿no? No. Llevando la nave, ¿no? No, mi profe de educación física tenía mucho más nivel, en serio. Un saludo. Aquí cada uno, pues mira, evidentemente por su propio interés. Ya hemos visto a la ministra Montero cerrar filas con Santos Cerdán y cubriéndose por si acaso, afirmando que Aldama entró en prisión por Hacienda. Lo hemos comentado aquí en OK Diario y me gustaría recordarlo, ¿no? Yo creo que la estrategia que el Partido Socialista está llevando a cabo es un poquito ese contraataque frontal, ¿no? Es el estilo de Pedro Sánchez. Es negar por la mayor, por más evidencias que existan y pasar por encima de todo y de todos. El cielo no es azul, el agua no moja y señores, ustedes siempre están equivocados, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que las evidencias, haciendo un análisis un poco esta mañana, lo hablábamos con mis compañeros de qué charlar, qué traeros hoy, ¿no? Creo que las evidencias que vamos conociendo cada día van sumando hechos que facilitan mucho la labor de la UCO en su investigación, ¿no? Para que saquen mejores conclusiones. Y hay mucha gente que traga con cualquier cosa que venga de Sánchez, ¿no? Y hay que recordar también en este momento que Aldama es tan presunto y tan culpable como Begoña y como Ábalos, para poner dos ejemplos, señores, porque os olvidáis, ¿eh? Ellos son, el otro es culpable, pero la otra es presunta y hay que demostrar, que es culpable, pero el otro ya es un delincuente. Creo que este juego de palabras está no hace siendo falta pruebas ya. Aldama ha dicho, tengo las pruebas, pero, sí, a mí no me vale que tengo unos mensajes como no me vale menuda inventada. O sea, no me parece una... A mí me parece partido de colegio igual, te digo. Pero sí, ya termino con esto. Yo creo que si desacreditan y ningunean a Aldama, deberían de dirigirse con los mismos términos a Begoña, a Ábalos y sus colegas, ¿no? Pero bueno, eso que llaman fachosfera, yo soy libertaria, ya lo sabéis, pero bueno, me meten en el mismo... esos que nos llaman fachas, fachosfera, bulosfera. Si no aplaudes, eres tenemos, si no tienes, claro, como dice mi compañero Vicente, si no eres ese entusiasmo norcoreano, pues si tenemos principios y valores, parece que no estamos del lado correcto. El sanchismo caerá. Vas a caer, Sánchez, y estás muy cerca. Claro, decía es verdad, para que lo sepan, la dictadura norcoreana comunista, ya saben ustedes, si los ven ustedes a todos aplaudiendo con paroxismo, es porque los comisarios políticos de la dictadura están atentos a ver si alguno flojea un poco y se puede tirar 30 años de cárcel por no aplaudir suficiente. Quiero decir, es que estamos en este nivel. Pero claro, es que ese congreso del próximo viernes va a ser tela marinera, porque va a ser básicamente un congreso para mayor gloria de Pedro y de Begoña. Atención a lo de Begoña, pero claro, Santos Cerdán, que va a salir reelegido con toda probabilidad, con un número 3, etcétera, etcétera, pues es que es gente que va a terminar probablemente imputada o pringada de alguna forma en todos estos asuntos, porque hay que decir que el abogado Choclán, el abogado de Víctor Aldama, que es un hombre que por cierto fue el abogado que consiguió, hay que decirlo, el otro día lo recordaba también, el abogado que consiguió que Baltasar Garzón fuera apartado de la judicatura por prevaricación fue el señor Choclán. El señor Choclán es muy dado a los pactos con la Fiscalía y el fiscal Luis Pastor, del que nos cuentan, es un fiscal independiente. La Fiscalía Anticorrupción es un mundo casi aparte, casi digo ajeno a las presiones de la Fiscalía y de la política, ¿no? Y está eso, pero claro, la Fiscalía nunca, las Fiscalías nunca aceptan un acuerdo de conformidad si no hay síntomas, cuanto menos, o indicios de que, no solo de colaboración, sino de que las acusaciones que hace Aldama están probadas y puede probarlas. Sí. O ya están probadas porque las tiene la UCO. Quiero decir, que tienen un problema y de además, narices. Con el prestigio de ese abogado, lo que nos está diciendo es, cuidado, pues esto es un primer aviso. Sí. Aldama tiene más. Mucho más. Esto es lo que nos está diciendo el abogado, realmente. Entonces, ahora mismo hay mucho miedo en el PSOE. Sí, dijo esto de Óscar López de, bueno, es que Aldama se cree James Bond, pero es más el pequeño Nicolás. Pues ya lo veremos, señor López, si a lo mejor resulta que el que termina empurado, perdónme, y es que me encanta esta expresión, pero el que termina empurado es usted mismo. Porque tienen que utilizar siempre esta retórica de descalificar a los demás. Yo siempre, mira, mi madre, y esto lo voy a contar, estamos entre amigos, mi mamá siempre me decía, no tenés que insultar o menospreciar o ningunear a nadie porque te ponen en una posición de debilidad. Uno cuando cree en su verdad y cuando cree que va hacia adelante y hace las cosas bien, no tiene por qué dejar a nadie en mal lugar. Entonces, señores, se les ve el plumero de acá a la China. Es lo que me parece, ¿no? Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? De acá a Mar del Plata. De acá a Mar del Plata un poquito más lejos igual. Bueno, el caso es que, bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Y a todo esto, con todo este ambiente, va el señor Feijóo y se va ayer al Congreso Confederal de la UGT en Barcelona. Yo quiero que vayamos viendo lo que fue esa presencia del señor Feijóo en la. Lo primero de todo, Feijóo sube al atril e interviene. Y dice, por cierto, me han dicho que es el primer presidente del PP que viene aquí. Las caras de los de atrás. Sí, atentos a las caras de atrás. Y entonces Feijóo sube y hace bromas y chanzas y halaga a Pepe Álvarez antes de que lo denosten en los minutos siguientes públicamente. Me han referido que soy el primer presidente del Partido Popular que tiene la palabra en un congreso de la UGT. Llevan ustedes 44 congresos. La mayoría de ustedes no me votaron, no pude ser presidente del gobierno y en consecuencia he conocido a Pepe Álvarez. He conocido a Pepe Álvarez, no he podido firmar con él nada.
pero sí hemos tenido charlas muy interesantes, muy edificantes, al menos para mí. Bien, y después de todo esto se dan un abrazo y se sientan, y mientras se sientan llega Yolanda Díaz, está por ahí Unai Sordo, y suena la Internacional. La Internacional, todos de risas, 150 millones de muertos a lo largo de la historia. Y ahí está el señor Feijóo riéndose con todos estos. Esto es muy decepcionante. Bien, y lo siguiente es que a continuación sube Yolanda Díaz. Y atentos a lo que dice Yolanda Díaz y cómo le pone la cara colorada al señor Feijóo que está ahí, y atentos a las sonrisitas de Pepe Álvarez detrás y de todos los que están abajo. Y así además lo recoge, por ejemplo, El Plural o el Diario.es, los medios de izquierda. Porque no da igual quién gobierna, no da igual quién gobierna. Es importante que defendamos lo que tenemos. ¿Os imagináis la política laboral de un gobierno del Partido Popular y Vox? ¿Os imagináis la política de igualdad de un Partido Popular y Vox? ¿Os imagináis la política climática del Partido Popular y Vox? Os digo más. ¿Os imagináis qué pasaría si no hubiésemos aprobado la reforma laboral gracias al voto equivocado del señor Casero? Esto es historia de España. Proyectemos, como dice Unai, un futuro deseable. Pensemos en eso. Y yo me pregunto, querido Alberto Núñez Feijóo, ¿sois el partido de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral? El presidente de este Congreso tiene razón. La política es muy importante y yo entiendo las diferencias políticas, pero creo que las políticas de Estado no se debe jugar con ellas. Es demasiado importante para la vida de la gente. Este gobierno sí es el gobierno de los trabajadores y las trabajadoras. No somos neutrales. Gobernamos para la mayoría social, pero no somos neutrales y estamos muy orgullosas de lo que estamos haciendo. ¿Os imagináis qué pasaría si no hubiésemos aprobado la reforma laboral gracias al voto equivocado del señor Casero? Proyectemos un futuro deseable. Y yo me pregunto, querido Alberto Núñez Feijóo, ¿vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral? Querido Alberto Núñez Feijóo, Rajoy soñaba con una España de 20 millones de ocupados. Pues gracias a la reforma laboral y a las reformas también del diálogo social, hoy España cuenta con 21,8 millones de personas ocupadas en nuestro país. Bueno, qué vergüenza. ¿Qué os parece? ¿Qué No, hacía a mí el me señor parece Feijóo una allí? puta vergüenza. Es que estoy con ganas de hablar porque me parece una vergüenza, porque estamos en un sitio en el que sindicatos que no han sido votados por nadie nos dan lecciones, y además nos dan lecciones políticos que no han sido votados por nadie. Porque a esta ministra, ¿quién le vota? ¿Quién vota a Sumar? ¿Cuáles son la previsión de los resultados de Yolanda Díaz? ¿Qué resultados ha sacado en Galicia? ¿Qué resultados ha sacado en las siguientes elecciones en Galicia? ¿Qué resultados, qué proyección tiene Sumar? ¿Quiénes son los sindicatos, aparte de ser chupópteros, que cobran de todos los que nos están viendo en casa? ¿Qué pensionista que cobra 800 euros quiere seguir financiando a estos sinvergüenzas para que cojan el dinero de todos y le inyecten millones y millones? Y que Feijóo vaya ahí a humillarse
me parece una vergüenza. Iba a decir un taco. Una puta vergüenza, porque no tienes que ir a pedir perdón a la izquierda. Te lo decía al principio del programa, Gisela. Ahí tenemos que comprar a Milei, al enemigo ni agua. Los sindicatos, Feijóo fue el que le devolvió el dinero que le había quitado el gobierno de Castilla y León a los sindicatos, y Feijóo se arrodilla y vuelve a arrodillarse para que le perdone la izquierda y para que te humillen públicamente. Ese no es el Mariano Feijóo que queremos que se repita. Mariano Rajoy ya sabemos lo que hizo, y eso provocó la división de la derecha. Pues esto es de nuevo ponerte de cuclillas, arrodillarte y pedir perdón a la izquierda, que lo único que va a hacer es que, como pueda, dispararte y acabar contigo. Es que él mantiene, digamos, un tono institucional, intenta ser así y tal, y a continuación, perdónenme ustedes, discúlpame, se descojonan todos de él, porque le atacan, se olvidan, como es natural la izquierda, del tono institucional y van a por él. Y además es que Yolanda Díaz le toca y dice, y lo de Casero, ¿se acuerda usted que fue Casero, casado? Teo García Egea, el que aprobó nuestra reforma laboral, es que lo humillan de una forma... Bueno, de verdad, aquí sí me voy a poner seria. Tú te has quedado flipada con esto, ¿no? No, yo estoy pensando y estoy reflexionando, como seguramente lo estáis haciendo en casa. ¿Os imagináis una España sin esta clase política? ¿Os imagináis una España con políticas y sin políticos? ¿Os imagináis una España en la que no nos metan la mano en el bolsillo para llevar a esta gente a humillar a la oposición, que por cierto ganó las elecciones? ¿Os imagináis una España que no tenga que moderarse el Partido Popular para tener que llegar a quitar al sanchismo del poder? ¿Os imagináis una España en la que los trabajadores y los empresarios podamos llegar colectivamente a acuerdos privados sin necesidad de sindicalistas que vengan de forma maleducada a decirnos lo que tenemos que hacer con nuestras casas y nuestro dinero? ¿Os imagináis que estas personas acaben donde tienen que estar, que es en el paro y no maquillando los datos del mismo? ¿Os imagináis realmente una España mejor? Yo sí, y vamos a luchar por ella. ¿Os imagináis una UGT sin 40 millones de euros de financiación? Por cierto, efectivamente, y estoy muy enfadada. Es que están, además, tanto UGT como comisiones están metidos en todos los pringues de corrupción del PSOE de las últimas décadas. Unos presupuestos que ya me gustaría tenerlos a mí para todos los empresarios de este país y para salir adelante, inclusive para la gente que lo necesita en la dana. Perdón ponerme de sí, pero sabíamos que Feijóo era un tipo moderado, sabíamos que estaba intentando coger votos de la izquierda, pero Feijóo no sabíamos que era socialista. Dicho todo lo cual, parece que todo lo que sucede lo atenúa. Ayer fuiste ninguneado en territorio hostil. Estás muy mal asesorado para mí. Perdona que te lo diga con esta vehemencia y quizás hasta mala educación. Tengo que controlar mis formas cuando las cosas no me parecen correctas. Simplemente decir, este rol que pretende el Partido Popular de irse y virar al centro izquierda puede hacerles mucho daño. Si bien es cierto que por ahora los sondeos parecen darle la razón, creo que debería tener liderazgo, un liderazgo más marcado en los valores. Yo soy libertaria, estoy fuera, soy azúcar, pero en los valores que sus votantes le han dejado durante tantos años. No, yo creo que la vergüenza de todo trabajador que nos está viendo es acordarse de cada vez que vamos a la sede de UGT o de comisiones obreras, pues va por un tema de comisiones. Mira, Lobato perfectamente, que está ahora tragando saliva, sabe perfectamente que una de sus diputadas, su hija, amañaba contratos de Fogasa, del Fondo de Garantía Salarial. Cuando te despiden y nadie te paga... 1,3 millones se llevó. 1,3 millones. Y esto trabajaba en UGT. ¿A la que tú vas a qué? Pero es que, claro, el PP de Madrid le ha dado 9,2 millones de euros en subvenciones a UGT desde el año 2020. Ayuso. Ayuso le ha dado 9,2 millones en Madrid. En Madrid. Comunidad de Madrid. Entonces, hasta que no nos demos... ¿Cuánto es el total? ¿Lo tenemos? Este año han recibido 40 Porque millones. no hay presupuestos, pero ustedes siguen pero es cobrando pan hojabuena, ¿eh? Además no hay transparencia, no sabemos los sueldos ni de Pepe Álvarez ni de Unai Sordo. Pues no sabemos cómo se financian, porque cada vez que se ha preguntado a Comisiones Obreras y UGT cómo se financian, ellos dicen que con las cuotas de sus afiliados. Si hiciéramos, en primer lugar, no hay un registro, una auditoría externa sobre los afiliados. Y te metes y segundo, en la web sobre y si pagan o no pagan, lo cual sabemos que es falso. Por tanto, se están financiando de nuestro dinero, de nuestros impuestos y de las subvenciones. Hay que enfrentarse Yolanda Díaz a es la que ha presumido durante estos años de haber incrementado
la aportación y las subvenciones a comisiones obreras. ¿Os imagináis un sindicalismo financiado por sus cuotas? Pero que no. Porque estamos hablando aquí de muchos millones. Yo de verdad, ahora me voy a poner totalmente libertaria. Es cierto, es mi ideología y yo sé que tengo que aceptar un estado reducido, ¿vale? Mi ideología puede llegar en el año 3000. Bien, dicho todo lo cual, si hay un contrato privado entre partes y se respeta la ley, esta gente no sirve para nada. No tienen por qué existir. ¿Por qué tengo que darles yo mi dinero? ¿Para que se rían de la oposición? Fijaos que los primeros, por ejemplo, esto lo supimos, el oscurantismo del gobierno con los fondos reservados. ¿Y os acordáis cuántos meses, cuando empezó Europa a desembolsar fondos europeos, perdón, no fondos reservados, eso era Felipe, Roldán, en fin, Margarita Robles andaba por ahí también, y todas estas cosas, los primeros 100 millones que se otorgaron, ¿os acordáis para qué fue? No. Fueron destinados a UGT y comisiones obreras para tapar las fugas energéticas que tenían en sus sedes. Esto era lo más prioritario de los primeros 100 millones, de los primeros, no digo que fueran los primeros, sino de los primeros 100 millones en fondos europeos que llegaron después de la pandemia para UGT y comisiones obreras, que estuvieran calentitos estos en sus sedes. Que es que son mafia, además, cuando tú te acercas a ellos, que salen y pretendes preguntarles, son mafia, nos agreden, pero nosotros, los que no somos como ellos, en este caso Feijóo, va a que le vuelvan a agredir. Siempre hizo un acto de, digamos, yo a Feijóo entiendo que hace un acto de acercamiento. Pero tú les has visto con la pala en Valencia, en la Dana. ¿Qué va? ¿Tú les has visto arrimar el hombro? Nunca. Aquí después de 10 o 12 días, exactamente, porque eso fue, lo convocaron para el 10 de noviembre, es decir, habían pasado 3 semanas, 13 días, casi. Unai Sordo y Pepe Álvarez grabaron un vídeo desde su sede, calentitos, diciendo, estamos muy conmocionados por lo que pasa en Valencia, queremos queremos contribuir, queremos ayudar y por tanto animamos a todos a ponerse delante de su centro de trabajo el próximo viernes a las 12:10, que son 10 minutitos que se echan ellos para el cigarrillo de paso, ¿no? Esto ha sido toda la contribución de los sindicatos a la Dana de Valencia. Querían parar 10 minutos para dejar de trabajar, cosa que saben hacer muy bien, y no decir, chicos, ¿por qué no trabajamos 10 minutos más y esa producción la donamos a la gente de la Dana? Hasta ahí no llegamos. Por cierto, que ahora están intentando cancelarme a mí para que ustedes lo sepan en una televisión, para que no vuelva. Están presionando para que no vuelva a determinada televisión. Bueno, lo dejo ahí porque esos son asuntos particulares o no. Pero claro, vosotros decís... Pero en esa televisión en la que no hay elecciones sindicales, te refieres a esa, ¿no? Bueno, ya por fin hubo, al final, después de 10 o 12 años, pero de 10 o 12 años que tenían el comité de empresa del año del Catapún y a gente que yo llevo viendo fumando cigarrillos en el banquito de la entrada desde hace 10 años, algunos que tienen sus propios negocios y siguen cobrando como liberados sindicales. Pero por eso hay que dar la batalla. Sin aparecer por allí, y luego hay un comité de empresa nuevo, pero que básicamente son los mismos de antes, etcétera, etcétera. Pero por eso hay que dar la batalla. Los mismos, por cierto, hay que decirlo, que piden respeto y que, por ejemplo, yo recuerdo, y a eso hay grabaciones de compañeras de Telemadrid, podría decirlo, a las que metían entre 4 tiarrones en un ascensor y le decían, discúlpeme usted, discúlpame tú, ¿a quién le estás chupando tú la polla en el PP? Chupapollas. O por ejemplo también, porque eso está grabado y hay fotos también, subir 50 o 60 de estos a la redacción con cruces, ponérselas a los compañeros en la frente y algunos decir pim pam pum. Estos son los que piden respeto. Pero estos son los de la izquierda, los que hay que ir a verles a UGT, ¿no? Los sindicalistas. Piden respeto. Oye, pero de todos modos, decías tú, pero es que pobre señor Feijóo. A ver, vamos a ver. Yo os planteo muy rápido. Que a lo mejor se equivocó de estrategia. O sea, vale, claramente. Los fontaneros, insisto, de Génova dicen, es que todavía detectamos que seguimos rascando votos del PSOE. Bien. Pero es que hay que pensar si el señor Feijóo realmente está convencido de esto. Porque cuando era presidente de la Xunta decía, atentos, lo que él entendía, de forma conocida decía, que tiene que ser el Partido Popular. Esto es cuando era solamente presidente de la Xunta y no como es ahora presidente nacional y aspirante a la presidencia del gobierno. La socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados, y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular. Y esa es mi tesis. Y es una tesis conocida, porque es la que yo intento aplicar en Galicia.
Vale, yo os pregunto, ¿quién hereda al PSOE, el PP? Es que el espacio templado no existe. ¿Por qué no existe el espacio templado? Porque el que nos está viendo en casa sabe lo que le cuesta la compra, sabe lo que le cuesta el colegio, sabe que no llega a fin de mes, sabe que no se revaloriza las pensiones. Entonces, el espacio templado de Mariano Rajoy ya pasó. No puede haber un Mariano Feijóo .2. O 2.0. ¿Qué te ha parecido esto? El espacio del PP es la socialdemocracia, tal, templada y tal. No, para mí no lo es. Lo dije el otro día aquí mismo en La Antorcha. Decimos coloquialmente, no solamente que está muy tibio, sino que España necesita una oposición frontal, señores, una oposición frontal hacia todo lo que estamos viendo. Si ustedes no la dan, nosotros seguiremos con la batalla y la guerra cultural. No se preocupen, que esto no va a quedar así. El pueblo va a salvar al pueblo, estoy convencida. Por cierto, el vicerrector de la Complutense ha dimitido por el caso de Begoña Gómez. Bien, ya uno que ha caído. Yo quiero que veáis este vídeo que vamos rescatando de las enseñanzas de la catedrática. Con piano y todo, ¿no? Tiene música de piano y todo. Y de esta forma Begoña Gómez intentaba explicar, atentos a la música de piano, por debajo. Yo soy muy de música clásica, como dice Kake, respeto. así explicaba Begoña Gómez lo que era su cátedra. Nosotros siempre nos gusta hablar de ese triple win, es decir, gana la empresa, ganan los usuarios y gana el mundo. Y llegado a este punto, me gustaría que hiciéramos ahora una reflexión y que nos hiciéramos dos preguntas. ¿Cuál es la intención transformadora que tiene mi empresa? ¿Qué intención? La intención real, es decir, ¿cómo se definiría tu empresa en relación con el impacto positivo que genera para el mundo? Si somos capaces de responder a estas preguntas, somos capaces de avanzar hacia ese impacto social ligado con nuestro negocio. Porque yo estoy segura que cuando hemos iniciado nuestra empresa, bueno, pues hemos encontrado muchas razones para crearlas, pero la de más peso debe de ser aquella que hace mejor el mundo. ¿Qué es lo que realiza tu compañía como servicio o producto que hace mejor el mundo? Porque cuando aportas esa visión, es una visión de futuro que cambia el paradigma de tu compañía y establece un nuevo entorno que es más sostenible, que es más humano y que es más rentable. Vamos a ver, Gisela, tú que desde muy joven has montado una empresa y llevas currando y conoces esto, ¿tú ¿cuál es la razón? sientes un poquito Mi razón, un poquito que de no quería vergüenza ser ajena? Venga. A ver, Te has quedado sin palabras. Claro, es que Esto no lo había visto, ¿eh? Es que lo había visto y me volví a quedar sin palabras. O sea, lo del piano es bonito. Son tan transparentes en su desvergüenza que como libertaria tengo que respetarlo porque forman parte de algo que todavía no acabo de entender, no me formé una opinión. Fíjate que hoy estaba pensando que son capaces de haberlo hecho de manera cínica y calculada, pero me parece extraño. Bueno, todo lo que se ha engendrado con esta metedura de pata, ¿no? Yo creo que bueno, tal vez haya quien... Estás en shock. ¿Sabes qué pasa? Es que ¿a qué edad montaste tú tu empresa? A los 20 y pocos ¿A años, qué? ¿no? Pará, da igual, es lo qué mismo, mal. ¿no? Pero es que claro, es que Yo lleva currando con muchos 23 años. años. Claro, yo empecé lleva a trabajar, currando muchos años. Esto lo voy a decir ya, mi tía, bueno, tenía 15 años cuando empecé a trabajar, aquello de, bueno, y con 16 ya tenía pues mi contrato laboral. Tranquila, Yolanda, tranquila. Con 16 tenía mi contrato laboral, era azafata de congresos, venía, estudiaba, estudié 3 carreras, 3 másteres, un MBA, un CFA, hice un montón de cosas para poder montar mi empresa y quebramos 3 veces. Esta no la sabíais, la competencia. Quebramos 3 veces y seguimos creyendo en nuestra idea, poniendo nuestro capital, que no teníamos, porque mi familia pues no tenía dinero, entonces recurrimos con Marc a tener ciertas deudas que después se complicaron y pudimos salir adelante con mucho esfuerzo y lo que cobrábamos dando formación en universidades y demás, pues lo aplicábamos para poder tener gente con nosotros, un equipo maravilloso que los amo y algunos no están, otros sí, pero no están porque pues, han progresado. Y después de ver todo lo que nos cuesta, vienes tú, Yolanda, vienes tú a decir, Yolanda, perdona, estoy con esta señora, Begoña, a decirnos
¿Qué aporta mi empresa a la sociedad? Pues mira, te voy a decir una cosa. Aporta que hemos democratizado la bolsa en España. Hemos formado gente, de verdad, hemos quitado los vendehumos de la bolsa, hemos dado muchísimas clases y conferencias gratuitas, no como vosotros que las cobrabais. Hemos recorrido España buscando gente a la que becar, porque yo no tenía dinero cuando era estudiante y queríamos hacer lo mismo. Hoy hemos montado una universidad, aparte del broker, hemos traído las mejores comisiones de España, las más bajas, para que cualquiera se pueda dedicar a esto, y he creado el mejor equipo humano para que nadie pierda dinero en bolsa diciéndole lo que es y la verdad. Dicho todo lo cual, la bolsa es muy peligrosa, hay que estar muy bien formado. Bueno, y todo eso forma parte de un proceso del que tú estás hablando que no tiene nada que ver con lo que hace ella. No, ella perdón habla por de una... este speech no, claro, autobombo. si todo es esto... la mejor respuesta de una... y en el caso tuyo, la más mujer, profesional, que claro. lleva 7 desde años los sin vacaciones currando, y y no esta señora aprovechando su cargo. Claro, pero es que además yo claro, pagaba a claro. los autónomos, os voy a contar, yo pagaba a los autónomos cuando podía, porque yo soy societaria y tengo la máxima, y a veces no facturábamos nada, y durante un montón de años no podíamos pagarlos, y me embargaron un montón de dinero después. Estábamos hasta arriba, no podíamos, francamente, teníamos que compartir piso, y yo con mi familia, pues hacer lo que podíamos para salir adelante, porque la cuota no te la quitaban, ni teniendo 22, ni 24, ni nada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el español medio lo sufre, y esta señora aprovecha Sí. los contactos para llamar a las puertas de las grandes empresas que solo le cogen el teléfono Claro. por ser la mujer de quien es. Entonces, todo este cuento, ni el piano bonito, ni la visión, entonces te hablo de mi misión, no. Y además tiene que tener buenos, digamos... la gente que ¿Asesores o qué? no, digo que le montaron muy bien el escenario, Sí, y el todo. escenario y todo O esto, sea, sí. nosotros íbamos como Bueno, pero vodka, que con que el es un- micro y... Pero es que es un poco la cosa esta ahora de lo sustainable, que decía ella misma en otra grabación. Sustainable. Y es este discurso un poco vacío ahora mismo, sí, es un poco discurso vacío, de tal, de cual, pero que luego realmente no hay nada, porque además es verdad que en su caso, por ejemplo, Además no tiene experiencia ¿os acordáis laboral. a Mercedes Zarzalejo, la diputada del PP, que la dejó La muerta mató. en la comisión de la Asamblea de Madrid, cuando le dijo, oiga, es que yo... Y ella explicaba su propio caso, como tú explicas el tuyo, para ser doctora en Derecho, como lo soy, estuve no sé cuánto. Y explicó todo el proceso, que fueron como 5 o 6 años. Sí, o Y- más. Y sin embargo, su marido, por ejemplo, Bueno, ¿cómo consiguió que el lo puedes doctorado pagar? el cum fraude en un añito. Y esta lo ha conseguido, le dan una No, pero cátedra. era maravilloso, le dan una cátedra para la que ella no podría ser ni alumna. Ni alumna, bueno. Entonces No, esa frase fue- maravillosa. Oye, fijaos estos que son tan torpes que han mandado... la primera vez que manda su abogado... Aquí alguna vez dijimos que Antonio Camacho no era abogado y que su formación y que tenía fama de ser muy mal penalista. Bueno, pues la primera vez que han mandado al juez Peinado un escrito, un algo, documentación para defenderse sobre el tema del software, porque han empezado ya a defenderse, hasta ahora era todo Peinado, es un facha y todas estas cosas, pues van y cogen y ya, ponlo, el pantallazo de... Ahí está, Begoña se autoincrimina por error. Admite ante el Es que juez esto es- que la Está directora buena, de está Moncloa buena. trabajaba para ella. ¿Por qué? Porque mandan unos mails y en la copia de los mails, tanto de ida como de vuelta, ¿quién aparece? La asesora, Cristina, la Ya asesora de sabemos. presidencia. Es lo que El te Estado decíamos somos todos. al principio, por esto que no es el legislativo, el judicial, es todo, todos los aparatos del poder en torno a mí. Y entonces, bueno, Pero qué yo creo torpes son, es una cosa tremenda, ¿no? Es que Ahora, fijaos, y sigue así, porque os voy a poner otro vídeo. Torpe, ¿no? Julio de 2021, en plena... Julio de 2021 es el mes, además, en el que Sánchez se supone que se entera de todo lo de Ábalos y Koldo y lo echa del gobierno. ¿Verdad que Se sí? supone. Se supone, dicho se supone. Y mientras que hacía Begoña, atención, hablar de concursos públicos y de cómo acceder a fondos. ¿Quieres acceder a fondos? Las instituciones son un elemento principal porque tienen que ser tractores de todo este proceso que ahora mismo se está realizando o que las empresas y la sociedad ahora mismo están armando, ¿no? Hay una parte muy importante que es de regulación y hay otra muy importante que es de compra pública, es decir, cuando pues se desarrolla un concurso, cuando hay una compra pública, cuando se van a acceder a una serie de fondos, si pondera que tú estés desarrollando un impacto social, ya sea porque estás haciendo un cierre de brecha de género, de raza, de edad, discapacidad, o porque tú estás desarrollando otros proyectos que tienen que ver con cierre de determinadas debilidades que hay en tu entorno. Yo me pregunto una cosa, Vicente. Con la cantidad de asesores que tienen, nadie les dice, oye,
baja, ¿no? No son muy Joder, buenos. como repite mucho en el PP, perfil bajo. Perfil bajo. ¿Sabes? Baja, estás hablando de dinero, estás hablando de conseguir dinero, eres la mujer del... No hay nadie de todos esos cientos de asesores que le diga, es como, no, mi mujer es... Corta, que le diga corta. O como dirían en Argentina, ¡para! Pero ¿cómo lo van a hacer si han llegado a ese nivel norcoreano del que decíamos antes de medir si el entusiasmo de Lobato era lo suficiente suficientemente. o no para defender a la jefa, ¿no? Ahora, esto es tremendo, ¿no? Porque claro, una última reflexión precisamente sobre los medios, porque claro, estas son unas declaraciones que hace, no quiero decir nada de los compañeros de Servimedia, pero por ejemplo nos consta, al hilo de la Dana, que varios periodistas acompañaban a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez en India a la misma hora en la que aquí critican que Mazón, que estaba off completamente, se iba a comer con una periodista y era a las 7:30, 8 de la tarde, y entonces ya se empiezan a tener noticias y preguntan, oye, el presidente del gobierno y su mujer se van a cenar románticamente por Bombay. Y preguntan a Moncloa, oye, la situación de Valencia es muy grave, va a volver antes el presidente, va a adelantar su vuelta al presidente, y entonces dice que la respuesta de Moncloa fue que no les preocupaba la situación de Valencia. Yo pregunto, ¿estos periodistas que han conocido esto, por qué no lo han publicado? ¿No les parece relevante? Quiero decir, estos cortes de Begoña Gómez que estamos conociendo, que los tenemos que encontrar a través de redes sociales y luego comprobar que son ciertos y tal y cual, pero que están hechos en algún medio de comunicación, no son relevantes para que ese medio de comunicación... Pero lo pagarán. Pero lo pagarán, y lo estamos viendo cuando va Margarita Robles, cuando va el delegado del gobierno, cuando van a las zonas en las que gobierna en Paiporta o en Letour, que gobierna a la izquierda, y Sánchez no se puede pasear. Y cuando van y dicen, coge una pala, y es que dices, el pueblo nos odia. No, el pueblo se está salvando gracias al pueblo. Y os odian porque representáis la casta, una élite que no ha bajado al barro, una élite que ha dejado morir a gente, porque Mazón puede ser un torpe, un paleto al que se le ha sobrepasado la Dana, pero es que no enviar a las tropas, dejar que la gente muera es criminal. Entonces, cuando tienes un gobierno criminal, el pueblo es el que les va a dar su merecido a esta gente. Pero si tanto creen en la democracia y tan socialistas son, ¿qué problema tienen con que la gente se exprese y la libertad de expresión? Creo que se confunden ahí, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a Begoña, que nos dé lecciones de impacto social, responsabilidad corporativa, mientras tiene una secretaria a sueldo público y bueno, y ese tráfico de influencias es gracioso. Yo solo quiero decir una cosa en cuanto a los fondos que se captaron para las empresas que, por cierto, como la mía, que no pudimos acceder a esos fondos para innovar y para tener más tecnología, no importa si en los pliegos de una licitación en Europa tú propones riesgos que avancen en la innovación, ¿no? Si tú quieres dinero público, digamos... En los pliegos tienes que mentir, que ellos lo saben muy bien, meter palabras... la Agenda 2030. Claro, meter palabras como social, corporativo, medioambiental, igualdad, inclusión, tú pones en el relato estas palabras y tus probabilidades del concurso crecen. Entonces, ¿qué proyectos se llevan los fondos? ¿Los que son viables o los inclusivos? Y yo con esto quiero terminar. Es normal que la innovación europea del siglo XXI sea el tapón de la botellita de agua. Si seguimos así, Europa va para abajo. Bueno, pues lo dejamos aquí. El próximo viernes empieza el Congreso del Partido Socialista y yo recomiendo que la UCO vaya por allí a echar un vistazo solamente. Con micros. ¿No? Igual salen todos así. A lo espía. Así, pero con el puño, ¿eh? Así, Va a ser para verlo, ¿eh? Va a ser para verlo si va Lobato, cómo lo reciben, en fin, el paroxismo norcoreano que vamos a vivir en torno a Begoña, en torno a Pedro. Es horrible. Yo creo que tenemos ahora mismo... gracias a Dios tenemos esto, que es lo que nos está dando ver tus entradillas, ver los monólogos, ver tu indignación cuando pasó lo de la Dana. Que lo hayan visto 1.500.000 personas solo es un detalle de la realidad. Porque, no nos pueden limitar. Porque nos hacemos las Españas, nos recorremos San Sebastián, Bilbao, Letour, la Dana, luego vamos a Cataluña y estamos mostrando que estamos perdiendo España. Que encima el dinero que hay lo usan para que los inmigrantes que no saben ni el idioma estén copando los puestos de trabajo de los españoles. Y esto va a reventar, porque al final, pues lo que te decía hoy, que me escribe a mí un pensionista, dice, ¿cómo puede ser que yo tengo 700 euros, le faltaba un año a mi mujer y ella no cobre, no llegamos a fin de mes y estoy viendo en tus reportajes que estos cobran 1.000, 1.500, 1.300 euros? Mi padre no tiene pensión de viudedad y a mi madre le faltaban 2 años para llegar, porque nosotros vinimos y tuvimos unas circunstancias complicadas. Como no tienes los 2 años... como no tiene los 2 años, todo lo que mi madre ha contribuido, mi padre no lo cobra.
Y en cambio, Mohamed es bienvenido con sus Y era 1.500 médico, y mi madre con estaba su casa. ahí Entonces, peleando. bueno, yo creo que no van a poder con la realidad. Yo creo que nos lo estamos tomando muy en serio Sí. y los políticos cada vez están más Pero lejos. hay claramente todo lo que describís de forma magistral, y yo, cada uno os agradezco la parte que toca OK Diario, el trabajo que hacéis tú en la calle, tú con tus artículos de opinión y con tu trabajo también. Gracias. Pero hay un cambio de paradigma social que no se está dando cuenta, y cuando Margarita Robles va el otro día y abronca a esos vecinos de Bueno, Paiporta, es que no se están dando cuenta que esa ola que ya está en Europa, incluido el problema de la inmigración, va a llegar tarde o temprano a España y se los va a llevar a todos por delante, incluido probablemente, señor Feijóo, a usted, si los intenta tibios. seguir complaciendo a los que le odian, y si pudieran lo dejarían en la cuneta política, por supuesto, que ya no estamos en el 36. Bueno, Amén. chicos, Gracias. mil gracias por estar, Gracias lo habéis a pasado bien. vosotros, muy bien, Pues siempre. nada, si esto lo habéis pasado, ya os lo digo siempre, pues volvéis Hasta otro la día si semana que queréis. viene. Así que nada, gracias, vosotros. gracias también a ustedes por vernos.